¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para lograr su sueño? Para alcanzar eso que tanto desean. Hay quienes están dispuestos a todo, sin importar las consecuencias. Y este es el caso de la persona que veremos hoy. Una youtuber como yo o como cualquiera que puedan ver ustedes, que hizo cosas verdaderamente impensables para alcanzar la fama y el éxito en la plataforma. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Samantha Wohlforth. Nos ubicamos en Mount Pleasant, la mayor urbe en el condado de Titus, Texas. Este lugar es como una joya resplandeciente en el noreste de Texas. Aproximadamente 16.000 personas llaman hogar a esta ciudad. Pero aunque Mount Pleasant sea pequeña en tamaño, compensa con creces con la cantidad de actividades disponibles al aire libre que tiene y su diversidad cultural. En esta ciudad vivía Samantha Wohlforth. Ella nació el 28 de agosto de 1989, siendo la mayor de 3 hermanos. Samantha disfrutó de una infancia amorosa y tranquila junto a su familia, y conforme fue creciendo se sumergió en la era digital, siendo bastante asidua en las redes sociales desde temprana edad. A los 19 años, aún cursando la escuela secundaria, Samantha conoció a quien se convertiría en su primer novio. La relación entre ellos floreció velozmente y al poco tiempo de iniciado el noviazgo, Samantha quedó embarazada. Y no de uno, sino de 2. Eran gemelos. Así es, Samantha y su novio fueron bendecidos con 2 pequeños al mismo tiempo. Aunque la llegada de los gemelos fue inesperada y obviamente no planificada, la pareja estaba muy feliz. Sin embargo, el noviazgo entre Samantha y este joven no aguantó mucho tiempo más. Y poco después de que los gemelos vinieran al mundo, la pareja se separó. Luego, el joven y ahora exnovio de Samantha desapareció y no se hizo cargo de nada, dejando así a Samantha criando sola a sus 2 hijos. Samantha se encontró entonces en una situación sumamente difícil. Tenía 2 bocas que alimentar, apenas tenía dinero, no tenía habilidades profesionales ni un plan económico claro para salir adelante. Así empezó a transcurrir la vida de Samantha, llena de desafíos, hasta que unos meses más tarde sucedió algo inesperado. Samantha sentía que de vez en cuando merecía un pequeño lujo, así que siguiendo esa filosofía, un día decidió dirigirse a la tienda de tatuajes local. Ella ya tenía varios tatuajes y pensó que uno más no le haría daño. Mientras esperaba allí, Samantha se encontró con otro cliente, alguien que nunca había visto antes. Su nombre era Ernest Lieb Bara, pero todos lo llamaban Ernie. Tras ese encuentro inesperado, los 2 comenzaron a charlar y descubrieron que tenían muchas cosas en común. Se llevaban bastante bien. Poco después, ambos iniciaron una relación de pareja. Ernie vino al mundo el día de Navidad en 1985. Al igual que Samantha, creció en el seno de una familia cariñosa. Aunque sus padres se separaron, Ernie mantuvo contacto constante con ambos durante toda su infancia. Su familia lo describía como un joven extremadamente amable y afectuoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás sin pensarlo 2 veces. Durante su juventud, Ernie fue un ávido lector, siempre metido entre libros. Sin embargo, a medida que fue creciendo, descubrió su verdadera pasión en los videojuegos. Pasaba largas horas inmerso en juegos como Halo, Call of Duty, World of Warcraft, entre otros. Después de terminar la escuela secundaria, Ernie decidió seguir dando clases de informática y también empezó a trabajar como carpintero. Sin embargo, todo en su vida cambió cuando conoció a Samantha. Al principio, todo marchaba bien para ambos. Aunque Samantha no trabajaba, Ernie ganaba lo suficiente para mantener a flote financieramente a los 4. Es decir, a Samantha él mismo y a los gemelos. Porque sí, Ernie se dispuso a hacerse cargo y a criar a ambos niños como suyos. Solo 3 años después, en 2011, Samantha quedó embarazada nuevamente. Esta vez con Ernie como padre. Entre los 2 dieron la bienvenida a otro par de gemelos al mundo. Ahora tenían 2 bocas adicionales que alimentar, así que Ernie decidió aceptar un segundo trabajo en Little Caesars, una pizzería en Mount Pleasant. En el año 2013 la familia siguió creciendo y a los 24 años, Samantha dio a la luz a su 5º y último hijo, un niño. Y sí, esta vez era uno solamente. Pero fue en este punto que las cosas comenzaron a volverse más difíciles. Samantha y Ernie, como cualquier otra pareja, solían discutir, pero las cosas parecían complicarse a medida que su relación avanzaba, y algunas de esas discusiones se habían empezado a poner bastante serias. Ernie, siendo un apasionado jugador, pasaba mucho tiempo jugando juegos de rol en línea. Esto significaba que él se sumergía en un mundo virtual, interpretando a un personaje e interactuando con otros jugadores que hacían lo mismo. En uno de esos juegos en línea, su personaje se casó con el de otra jugadora.
Y ese matrimonio virtual hizo que Samantha se sintiera extremadamente celosa. Los dos terminaron envueltos en una pelea enorme por este motivo. Y para intentar calmar la discusión, Samantha expresó que se sentía desatendida y que Ernie nunca pasaba tiempo ni con ella ni con los niños. Sin embargo, para Ernie, los juegos eran su manera de relajarse, de distraerse, especialmente después de trabajar en 2 empleos para mantener a flote a la familia. Debido a la ausencia de Ernie y su necesidad de atención, Samantha encontró consuelo en YouTube, en donde creó el nombre de usuario SimplyManic6075. Quizás algunos se acuerden u otros no, pero hace muchos años en YouTube no existían los canales en sí, sino que existían, como en otras plataformas, los nombres de usuario. Entonces uno se hacía este tipo de nombres que no podían repetirse unos a otros. En el caso de Samantha se puso este que les comenté, que era SimplyManic6075. Al principio Samantha publicaba videos en donde comentaba sobre programas de televisión diurnos, pero con el tiempo su contenido se volvió más personal, centrándose en ella misma. Con el tiempo, Samantha comenzó también a crear vlogs cortos sobre su vida, expresando lo difícil que estaba siendo su vida en ese momento. Se quejaba sobre cómo estaba su relación con Ernie y sobre la crianza de sus hijos, pero al mismo tiempo admitía que pasaba la mayor parte del día sin hacer nada, más que mirar películas. En los videos de Samantha se puede escuchar de fondo el sonido de los niños llorando o jugando. Era como una especie de banda sonora de su vida diaria. Samantha aspiraba a tener éxito en YouTube y empezó a creer que su carrera en esta plataforma iba por buen camino y que a la gente le gustaba su contenido. Sin embargo, este tipo de cosas generalmente necesitan de mucho tiempo y dedicación. Para Samantha, que ya era madre de 5 hijos, dedicarse por completo a YouTube significaba descuidar el cuidado de sus hijos y el tiempo con su esposo. Pero a Samantha no le importaba nada de esto, y a pesar de siempre haber querido ser actriz, ella se inclinó totalmente a la idea de triunfar en YouTube. Se empezó a obsesionar cada vez más con su presencia en línea, convencida de que esta era su gran oportunidad. Pero había un contraste entre su percepción de sí misma y la realidad. A pesar de su convicción de que sería famosa, sus videos extraña vez superaban las 100 visitas. Justo en este punto, la relación entre Ernie y Samantha continuó deteriorándose. Ambos estaban infelices y se sentían abandonados por el otro. Y aunque intentaban mantener unida a la familia, las cosas se volvían cada vez más difíciles. Samantha no perdía el tiempo en hacerle saber a todos lo infeliz que estaba. A menudo compartía estos problemas con sus amigos y, lo que era aún peor, los expresaba públicamente en internet y sobre todo en YouTube. Allí ella describía a Ernie como un padre espantoso y afirmaba que él la maltrataba a ella y a los niños. Incluso dijo que había denunciado esto a la policía en varias ocasiones. Sin embargo, nunca se encontró evidencia que complementaran a estas afirmaciones. Y la familia de Ernie desde siempre insistió en que Samantha se inventaba todo esto para llamar la atención. La verdad de todo esto específicamente nunca quedaría clara. El comportamiento tóxico de Samantha continuó empeorando, y para el año 2014 sus constantes quejas habían erigido un muro emocional entre ella y Ernie. Esta división solo trajo más discusiones que los alejaba aún más, generando más estrés, negatividad y quejas. Lamentablemente, todo esto terminaría de la peor manera. En las primeras horas del 20 de febrero de 2015,
la policía del condado de Titus recibió una llamada de la tía de Samantha. ¿Cuál es tu emergencia?, dijeron los del 911. Y la tía de Samantha, desesperada, les dijo: tengo un allanamiento de morada. Mi sobrina está atada. La estoy intentando desatar, decía. Su nombre es Samantha Woolford. Alguien golpeó a su esposo en la cara unas 5 veces y luego lo secuestraron. Parece que algo espantoso le ha sucedido, terminó diciendo la tía de Samantha. La policía llegó a la casa de Samantha pasadas las 2 de la mañana y la encontraron a ella allí destrozada y presa del pánico. En mitad de la noche, 3 hombres vestidos de negro entraron bruscamente a su casa. Con la misión de secuestrar a Ernie, sacaron a Samantha de la cama y la inmovilizaron en el suelo, mientras arrastraban a Ernie escaleras abajo y lo golpeaban con una pistola. Luego también llevaron a Samantha obligada escaleras abajo, al igual que Ernie. Y una vez que ambos estuvieron en el piso de abajo, los intrusos empezaron a golpear a Ernie, asegurándose de que Samantha lo viera todo. Luego Samantha fue llevada nuevamente al piso de arriba, en donde fue atada y amordazada. Luego de que los atacantes hicieran esto, dejaron a Samantha abandonada allí y volvieron a bajar. Samantha, que había quedado sola en el piso de arriba, a partir de un momento determinado empezó a sentir que solo había un absoluto silencio en la casa. Es por eso que la mujer dedujo que los atacantes ya se habían ido. ¿Cómo pudo? Samantha se levantó y se acercó al teléfono de la casa. Sin embargo, se dio cuenta de que su pareja, Ernie, no estaba por ningún lado. Al parecer, las personas encapuchadas habían logrado llevárselo secuestrado. Samantha logró llamar a su tía, quien acudió de inmediato a la casa. Cuando ésta llegó, encontró la puerta principal destrozada y a Samantha parcialmente atada y amordazada. Una vez allí, la mujer hizo la llamada al 911 que les comenté. Samantha afirmó que no tenía ni idea de quiénes eran esos hombres enmascarados que habían entrado a su casa. Y tampoco podía definir cómo eran, porque habían estado completamente vestidos y cubiertos de negro de pies a cabeza. La policía inspeccionó minuciosamente la casa, pero se dieron cuenta de que la historia de Samantha simplemente no parecía tener sentido. Los policías se preguntaban cómo Samantha pudo haber logrado tomar el teléfono y hacer una llamada si estaba totalmente atada y amordazada antes de hacerlo, porque no es tan fácil desatarse uno mismo. Además, otra pregunta que surgió era ¿por qué Samantha llamó a su tía en lugar de llamar directamente a la policía ella misma? Por otro lado, la escena del crimen estaba plagada de inconsistencias. Había una falta general de sangre. Digo, si sucedió todo esto de los forcejeos, los golpes y demás, aunque sea una pequeña cantidad de sangre debería haber para que esta historia pudiera ser coherente. Además, ninguno de los vecinos había escuchado aquella entrada agresiva de los supuestos intrusos a la casa. Por otro lado, los 5 niños que vivían en el hogar estuvieron durmiendo toda esa noche juntos en una misma habitación, lo cual era extraño, ya que normalmente lo hacían en habitaciones diferentes. La policía empezó entonces a dudar seriamente de la historia de Samantha y la llevaron de inmediato a la comisaría para ser interrogada. A medida que profundizaban e indagaban en la historia de Samantha Woolford, ella empezó a cambiar sus declaraciones. Iba diciendo diferentes versiones de los hechos, primero mencionaba una cosa, después decía que no había sido así, que había sido de otra manera, hasta que en un momento primero dijo que ella no conocía ni pudo ver quiénes habían sido los atacantes, y en otros momentos decía que sí los conocía, y así todo el tiempo cambiaba la versión de lo que decía. Hasta que en un momento se le escapó un nombre de un sujeto, quien según ella había sido uno de los atacantes y secuestradores de Ernie. Este hombre era un sujeto llamado John. Sin embargo, Samantha no dio más información de esta persona, no dijo ni quién era, ni de dónde lo conocía, ni nada de eso. Por lo tanto, después de esta declaración, la policía se dispuso a encontrar a este hombre y determinar si verdaderamente estaba involucrado en el ataque de aquella noche. La policía no tardó en descubrir que aquel hombre se llamaba específicamente Jonathan Sanford. Él había crecido siendo un matón que se metía constantemente en problemas. De hecho, antes de los hechos, acababa de salir de prisión por agredir a su prima. Los investigadores, gracias a Jonathan, se toparon con otras 2 personas de interés. Un hombre llamado José Antonio Pon y otro de nombre Octavius Rimes. Los 3 fueron detenidos y llevados para ser interrogados. En ese momento, Samantha quiso decirle a la policía que estos 3 hombres no tenían nada que ver con el incidente. Pero pronto, un análisis forense terminó develando la verdad. Los forenses analizaron los teléfonos celulares de los sospechosos y así descubrieron algo inquietante.
Luego de que los policías llegaran a la casa del incidente después de que la tía de Samantha los llamara, ella, es decir, la propia Samantha, le pidió permiso a uno de los policías para llamar a su madre, y el oficial se lo permitió. Luego, a las 2:30 de la mañana, ella le envió un mensaje de texto a nada más y nada menos que a Octavius Rimes, uno de los hombres detenidos. En aquel mensaje, Samantha le puso a Octavius que apagara su teléfono. Y unos minutos después le envió otro mensaje de texto en donde le dijo que mantenga a sus enemigos cerca, refiriéndose a la policía. Es decir, parecía que Samantha estaba intentando hacer que estas personas escaparan de la policía. Pero ¿por qué intentarías hacer que las personas que están involucradas en el secuestro de tu esposo escapen de la ley? Cuando se la confrontó a Samantha con esta evidencia, ella hizo todo lo posible para inventarse una buena excusa. Según ella, esa noche había tomado un medicamento que la ayudaba a dormir, el cual podía tener varios efectos secundarios, incluyendo pérdida de memoria, confusión y alucinaciones. Por lo tanto, Samantha dijo que no se acordaba de haber mandado ninguno de esos mensajes de texto. Sin embargo, Jonathan no tardó en decidir confesarle a la policía todo. Él contó que junto con José y Octavius acordaron ayudar a Samantha a deshacerse de Ernie, después de que ella les dijera a ellos que su esposo había abusado tanto de ella como de los niños. El plan inicial era intentar hacer que arrestaran a Ernie por estos delitos, pero después de reevaluar su plan, los cuatro acordaron que sería mucho más fácil simplemente asesinar. Aquella noche, Samantha les dio a sus 5 hijos una pastilla para ayudarlos a dormir. Después los escondió en una habitación apartada. Luego, junto con sus cómplices, hicieron que la puerta de entrada a la casa pareciera forzada, simulando una intrusión. Después los hombres entraron, hicieron todo el show que ya les comenté y secuestraron a Ernie. Ernie obviamente no tenía ni idea de quiénes eran estos hombres, a dónde lo llevaban o qué iban a hacer con él. Los sujetos llevaron a su víctima a un bosque alejado en el área de Crossing Camp County. Durante el viaje, Ernie les fue suplicando a sus secuestradores que no lo mataran, ni a él, ni a su esposa, ni a sus hijos. Cuando llegaron al bosque, se adentraron en él, y cuando estuvieron lo suficientemente lejos, José, uno de los secuestradores, sacó a Ernie del auto y le disparó fatalmente. Después, todos abandonaron el cuerpo de Ernie allí. Es decir, que Ernie jamás se llegó a enterar que su esposa lo había planificado todo. Él falleció creyendo que lo habían secuestrado sin saber ni siquiera el motivo y que muy posiblemente su esposa era una víctima más de estos 3 sujetos. Seguramente ni siquiera se llegó ni a imaginar que su propia esposa, que la persona que supuestamente lo amaba, había planificado, había armado todo ese show para deshacerse de él. Y el pobre todo el camino hacia el bosque estuvo asustado, obviamente, ¿quién no estaría muerto de miedo en esa situación? Pero estuvo suplicando que no le hicieran nada a su esposa. Y era quien lo había planificado absolutamente todo. Después de la confesión, Jonathan dio la ubicación exacta del cuerpo de Ernie. Y gracias a eso las autoridades pudieron hallarlo para que también su familia lograra despedirlo como era debido. Tras el descubrimiento del cuerpo, tanto Jonathan Sanford como José Pond se declararon culpables de secuestro agravado y asesinato en primer grado. Ambos obtuvieron la sentencia de 50 años de prisión. Octavius Rimes también fue declarado culpable del mismo delito y obtuvo una sentencia combinada de un total de 98 años en prisión. Finalmente, en septiembre del 2017 comenzó el juicio contra Samantha Wolf por el secuestro y asesinato de su esposo. Después de una deliberación bastante corta por parte del jurado, Samantha fue también condenada a 50 años por su participación en el secuestro. Posteriormente, en un segundo juicio por el asesinato de su esposo, Samantha fue sentenciada a 99 años más, que debería cumplir consecutivamente después de los 50 años que ya tenía por secuestro. Es decir, que básicamente va a estar toda su vida en la cárcel sin posibilidad de salir. Aunque Samantha no le quitó la vida a su esposo con sus propias manos, ella era quien había planeado todo el crimen, es decir, era la autora intelectual, y por ello los jueces decidieron darle esa severa condena.
Hoy en día Samantha cumple condena en el complejo Carl Young en Dickinson, Texas. Esta es una historia verdaderamente trágica y triste. Samantha, impulsada por su deseo de tener éxito en YouTube, creyó que la pérdida de su esposo le brindaría mucha atención y simpatía. A ella no le importó para nada la vida de Ernie, aquel hombre que desde el principio había hecho todo por ella, había aceptado a sus hijos, que trabajaba el doble para darle una buena vida a su familia y que estaba siempre para ellos. Samantha creyó que al convertirse en la pobre madre soltera, todos sentirían lástima por ella, y esto la llevaría a tener éxito en YouTube y por lo tanto también a la fama. Sin embargo, en lugar de eso, Samantha se convirtió en todo lo contrario. Digamos que sí se hizo famosa, pero por ser una figura totalmente despreciable, que nadie ama ni aprueba. Este caso es una lección dolorosa sobre cómo las personas pueden ser consumidas por la búsqueda de la fama y la atención, a expensas de todo lo demás, incluso de la vida de sus seres queridos. Esta fue la historia de Samantha Woolford, y si les resultó de interés les recomiendo otro video sobre otro caso que les voy a estar dejando por acá una tarjetita, de un joven que subió también un video a YouTube, pero en esta ocasión, en ese video él contó el crimen que iba a cometer y acto seguido fue y lo hizo realidad. Y si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Ya que tanto estamos hablando de YouTube, los invito a suscribirse, activar la campanita, todo eso. Como siempre, en la descripción del video les dejo mi link al botón de donaciones de PayPal, y si quieren realizar algún aporte al canal pero no les gusta PayPal o lo que sea, como siempre tienen el botón de supergracias de YouTube que está siempre abajo en forma de corazoncito. Antes de irme les dejo por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo más videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima en la siguiente historia.